Mateo 22:34. La prédica de hoy se llama El Gran Mandamiento. El Gran Mandamiento. Vamos a la palabra. Vamos a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el Gran Mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y le invito a que abra rápidamente en Marcos 12. Marcos 12, ¿sí? Está un evangelio después. Marcos 12, 28. Es el mismo pasaje en otra versión de otro apóstol, ¿no? Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Bueno, acá estamos viendo un suceso, un pasaje bíblico, en una situación que Jesús había estado unos capítulos antes hablando con los saduceos. Los saduceos eran un grupo de personas de esos tiempos que no creían en la resurrección. Entonces estaban probando a Jesús, preguntándole, haciéndole preguntas difíciles, ¿no? Entonces uno de los escribas le pregunta al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y acá Jesús trae una revelación del mandamiento que es el mayor de todos los mandamientos, ¿no? Que es el amor como una ley espiritual, como un fundamento del reino de los cielos. Porque fíjense que acá le preguntan, ¿cuál es el mandamiento, el mayor mandamiento? Y él dijo, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Entonces acá debemos entender que el amor es el fundamento del reino de los cielos. Sin amor no tenemos nada. Sin amor no podemos practicar la palabra del Señor, ¿amén? Y fíjese que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y yo le invito a que vamos a Deuteronomio, ¿sí? Que está al principio. Si lo quiere buscar, si no, yo lo voy a leer, ¿sí? Porque resulta que Jesús estaba hablando de mandatos que ya Dios había establecido en el tiempo antiguo, ¿no? Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese fue un mandamiento que Dios le dio a Moisés. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando del famoso Shema judío. ¿Han escuchado esa palabra, Shema? Es una oración muy importante del pueblo judío en esos tiempos y en la actualidad. Por eso usted cuando ve a algún judío, ¿no? Ellos se ponen como un cordón de cuero que enrolla todo el brazo hasta el dedo, en el brazo izquierdo, porque es el brazo que está cercano al corazón, y ellos se ponen acá como unas tablitas negras en la frente. Esto está relacionado con esta oración del Shema. Shema quiere decir oye.
Y el Señor estaba invitando al pueblo de Dios y le decía, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Por qué? Porque Dios no busca de nosotros un amor obligado. Él busca un amor que sea fiel. El Señor no nos obliga a amarnos, pero el Señor quiere que lo amemos. ¿Entienden? Lo que pasa es que nosotros a veces malinterpretamos lo que es el amor bíblico. El amor bíblico no se basa en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. El amor que Dios nos enseña en la palabra es un mandato, es una decisión. Y involucra fidelidad, involucra obediencia, involucra santidad. ¿Entienden? Y fíjense usted cuando los hombres judíos se ponen a orar el Shema y se recuerdan constantemente esta oración, ¿no? que Dios le dijo al pueblo, ¿no? Oye Israel, el Señor uno solo es. Y yo cuando meditaba en este pasaje, ¿no? en esta porción, ¿no? de la Biblia, ¿no? Yo digo, qué tremendo, ¿no? Este Dios de Israel es nuestro Dios. Porque ya Israel física está esparcida por toda la tierra. En ese tiempo el Señor tenía un pueblo elegido que estaba en Israel. Hoy ese pueblo está esparcido por toda la tierra y nosotros somos su pueblo espiritual. Esa Israel espiritual somos nosotros. Y nosotros debemos entender que el Señor uno es. Y a Él debemos amar con toda nuestra mente, fíjese todo lo que involucra. La mente, el alma, el corazón, las fuerzas. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de una rendición total de todo nuestro ser, de toda nuestra existencia. No puedo amar a Dios por partes. Dios nos llama a amarlo completamente, a rendir nuestra vida a Él. Por eso cuando habla, amarás al Señor de todo tu corazón. ¿Sabe por qué el corazón? Porque ahí está nuestro trono espiritual, ahí es donde se entronan todas las cosas. Muchas veces ponemos tantas cosas en nuestro corazón, nuestro trabajo, el dinero, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros problemas, nuestra plata, la fama, el dinero. Ponemos tantas cosas, nuestros anhelos, nuestros deseos, hay tantas cosas entronadas en nuestro corazón. Y lo que no está en nuestro corazón es justamente el que lo creó. Por eso es que Él nos dice, amarás al Señor de todo tu corazón. El Señor está por encima de todo y de todos en nuestra vida. Así debe ser. Él debe ocupar ese trono en nuestro corazón. Amén. En nuestro corazón también es el centro de las decisiones. Ahí está la voluntad, los deseos, las motivaciones. ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Un amor sincero. Por eso dice de todo nuestro corazón. Con el alma habla de la identidad nuestra, ¿no? Y eso involucra emociones, heridas, memorias, personalidad nuestra, nuestro carácter, rendidos al Señor. Con la mente, ahí está el intelecto, la inteligencia, ahí está nuestro sistema de pensamientos, ahí están las creencias, las estructuras mentales que tenemos, están los paradigmas, los argumentos que nos acompañan aún desde pequeños, ¿no? Y dice con toda tu fuerza, está hablando con toda tu energía. Entonces nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. Y el Señor, ¿qué nos dice? Me tenés que amar con todo. Ese es el amor para Dios. Cuando decimos amamos al Señor, es con todo. Todo nuestro ser debe amar al Señor. Por eso Él decía, oye Israel, amarás al Señor. No es si nosotros queremos, si no queremos. Él no dice, si ustedes quieren me van a amar. No, es un mandato. Si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, si realmente queremos caminar como a Él le agrada, si realmente queremos agradar a Dios, debemos servir a Dios, debemos amar a Dios como Dios nos pide. No a nuestra manera. Muchas veces nosotros queremos tener un Dios a nuestra forma, a nuestra conveniencia y a nuestra manera. Pero la Biblia es clara en cuanto a eso. Él quiere de nosotros un amor rendido, totalmente nuestro ser rendido a Él. Es con todo, hermanos. Y cuando uno puede practicar y vivir eso, el Señor se entrona en tu vida, se entrona en todas las áreas de tu vida. Y nuestra vida empieza a ser transformada de adentro para afuera. Porque nosotros a veces decimos, no, tengo problema por allá, pero el problema es mi esposo, mis hijos, mi casa, mi hogar. Hermano, el problema empieza adentro nuestro. Dios nos llama a un cambio interno. El cambio es de adentro para afuera. No espero cambios en los demás. Primero el cambio es en mí y después va a ser en mi esposo, después va a ser en mis hijos.
El cambio tiene que ser adentro nuestro. Por eso, cuando rendimos todo al Señor, el Señor empieza a gobernar. Amar es para Dios obediencia, fidelidad, dominio del alma, rendición del corazón. Mis pensamientos se alinean a Dios porque comienzan a ser renovados por la palabra. Es todo mi ser, toda mi existencia rendida a Él. Toda mi existencia debe amar a Dios. ¿Por qué el Señor dice amarás al Señor? ¿Por qué dice amarás a tu Dios? Porque es un mandato. No es una cuestión de sentimiento ni de emociones. Es una cuestión de decisión. Yo decido amar a Dios. Yo decido caminar como su palabra me dice. Yo decido obedecerle. Por encima hasta de lo que yo piense, de lo que yo sienta y de lo que yo conozca. Yo decido obedecer a su palabra. Yo decido obedecer a Dios y amarlo como su palabra me lo está diciendo. No podemos amar a Dios a medias tintas, hermano. No se puede amar a Dios así. Él no entiende el amor así. Jesús en un pasaje bíblico dice, porque el que me ama va a obedecer mi palabra. Si no hay obediencia, no hay amor. Podemos decir a Dios te amamos, pero no es un amor de palabra, no es un amor de emoción el que el Señor nos está llamando a vivir. Es un amor de fidelidad, de obediencia. Fíjense que acá amor y oír está conectado. Acá oye, escucha, oye. Y amor están conectados. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios va a ser más fácil escucharlo. Por eso le decía, oye Israel, escúchame. Me tenés que amar a mí porque yo soy el único Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Él ha creado los cielos y la tierra y cuanto quiere, hace y ha hecho. Amén. Amar a Dios es someter mi trono interno a Dios. ¿Sí? Es separar mi vida de lo que no sirve, de lo que no me ayuda a salir adelante. Es consagrar mi vida a Dios. ¿Sí? El amor de Dios es una guerra espiritual interna. Recuerde que la guerra la tenemos dentro de nosotros. Ahí se libran las batallas. Ahí está la guerra interna. La guerra espiritual se libra dentro de nosotros. Muchos de nosotros estamos en guerra y muchas veces no lo sabemos. Pero para amar a Dios debemos entrar en una guerra espiritual, porque ahí se va a batallar mi alma, mi carne, mi espíritu. ¿Entienden? Cuando yo me quiero someter a Dios. Amén. Y dice que de este mandamiento depende la ley y los profetas. Pero ¿sabe qué? La Biblia es clara, dice que el amor es el motor del reino. Si en nosotros no hay amor, no podemos decir que somos del reino de Dios. Y a donde yo quiero ir específicamente es a la otra parte, el amor al prójimo. ¿Sí? ¿Cómo andamos en esa área? Le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿cómo andamos en esa área, en el amor al prójimo? Porque amar a Dios, todos podemos amar a Dios, pero yo le voy a demostrar con pasajes bíblicos lo que dice la Biblia. Sí, en cuanto a eso, amén. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El amor al prójimo no es algo opcional que yo pueda hacer si quiero o no quiero. Es algo que tengo que hacer si yo realmente quiero vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Lucas 10, 29 nos describe, no lo busca, porque hubo un hombre que le preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y sabe qué? Le habló del pasaje del samaritano. Dice que había un hombre que le habían robado, lo habían golpeado y lo habían dejado medio muerto. Y dice que en ese momento pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. No lo ayudó. Y dice que al rato pasó un levita y lo miró y siguió de largo, no lo ayudó. Y de repente vino un samaritano y tuvo misericordia de ese que estaba golpeado y medio muerto. Y dice que le curó las heridas, lo llevó a un mesón que era como un hotel de ahora. Y dice que ahí lo curaron, pagó para que lo cuidaran y lo dejó ahí al cuidado y lo que faltaba lo pagó cuando venía. Entonces Jesús le dice a este muchacho, ¿quién te parece que es el prójimo de ese que estuvo tan mal herido? Entonces el hombre le respondió, el que tuvo misericordia, o sea, el samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda persona que me rodea, es toda persona que puede estar en necesidad. Es mi familia, es mi esposo, es mis hijos,
es mi vecino, es el compañero del trabajo, es cuando subo al colectivo y me contesta mal el chofer, y es mi prójimo. ¿Entienden? Y es el que necesita en la calle, y es el que te pide ayuda, y es el que por ahí te hizo algo y te dañó, ese es el prójimo. Y qué difícil que es esta parte, hermanos. Porque podemos decir que amamos a Dios, pero qué difícil que es amar al prójimo. Qué difícil que es amar a aquel que te lastimó, que te humilló, que quizás te abusó, que te falló, te estafó. Qué difícil que es amar a ese. Porque ¿sabe qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos algo importante que tenemos que vencer, que es amar a aquel que nos hizo algo. Porque ¿sabe qué? Amar a mi esposo es fácil. Amar a con quien me llevo bien, con quien tengo una amistad es fácil. Pero ¿qué hay de aquel que me dañó? ¿Qué hay de aquel que me defraudó? ¿Qué hay de ese? ¿Qué dice la palabra? Dice, amar a algunos prójimos y al que te hizo daño, ¿no? No, dice acá, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un tema acá, porque si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, es muy difícil que amemos a alguien. No podemos amar a nadie si nosotros no nos amamos. Y hay mucha gente que no se ama. Hay gente que se odia, hay gente que se detesta, hay gente que se rechaza, porque todavía no le fue revelada la identidad y lo que pagó el Cristo en la cruz. Porque sabe que usted es una persona amada por Dios. El Señor murió en la cruz porque Él lo amaba. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su único Hijo para que todos los que en Él crean sean salvos. Dice, de tal manera amó al mundo. Usted no sabía, pero ya el Señor ya lo amaba. Y el Señor lo ama de tal manera. Y cuando a nosotros se nos revela que el Señor nos ama de tal manera que su amor es infinito, que no es un amor como el mío, que es un amor eterno. Porque dice en Corintios 13, dice que el amor es sufrido, el amor lleva sacrificio. El amor todo lo soporta, todo lo espera. Ese es el amor de Dios. ¿Entiende? Ese es el amor de Dios por nosotros. Si hoy está usted acá, no es porque usted quiso venir, no es porque yo quise venir. A mí me trajo alguien. Y ese es el Señor. ¿Cuántos no tuvieron ganas de estar hoy acá? Yo no tenía ganas de venir. Estaba cómoda en mi casa. ¿Quién me trajo acá? Fue el Señor. ¿Quién inquietó tu corazón para que vos estés acá? Porque el Señor es paciente con nosotros, el Señor nos ama. Y Él espera de nosotros lo mismo con nuestro hermano. Espera lo mismo. Pero a veces nosotros obviamos ese pasaje, esa parte del mandamiento, porque no nos conviene, a usted ni a mí nos conviene. No nos conviene ese pasaje, ¿no? Porque muchas veces, sabe, hermano, la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida, dice. Y los mandamientos de Dios dicen, no matarás. No se mata tan solo el físico, con la lengua podemos matar también. Con las palabras que decimos, cómo herimos. Nos convertimos en homicidas. ¿Sabe qué es aborrecer? Dice la Biblia, el que aborrece a su hermano es homicida. El que aborrece quiere decir el que odia intensamente, el que rechaza intensamente, se convierte en homicida. Aprendamos a ver a Cristo en las personas. Aprendamos a ver que cada una de las personas, no importa quién sea, yo, el rey de España, el mendigo, el hermano, mi esposo, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que aprender a ver a Cristo a través de las personas y va a ver cómo su percepción va a cambiar. Cómo su percepción va a cambiar, amén. Entonces, ¿qué es mi prójimo? Es toda persona próxima, cualquier necesitado. ¿Y qué significa que yo debo amar a otros como a mí mismo? Con respeto, cariño, sin hacer lo que no me gustaría que a mí me hagan. Debemos practicar la misericordia como iglesia. A veces se nos olvidan, y esta prédica es para mí primeramente, estos principios espirituales que Dios demanda de nosotros. Usted siente que no tiene amor, vaya a la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios es la fuente del amor. Él es amor. El reino de los cielos se maneja en amor. Dice la palabra que podemos hablar lenguas, que podemos tener montones de dones, pero si en nosotros no hay amor, de nada sirve. Y el Señor está tan atento de nosotros, como nosotros le amemos a Él, como yo ame a mi prójimo.
Pero a veces esa parte se nos olvida. Porque si nosotros tuviéramos más en cuenta esto, cambiaría nuestra forma de contestar, de tratar a los demás. ¿Entiende, hermano? Si yo tuviera eso, tuviera el mismo presente, me fijaría cómo yo le contesto a mi marido. Cómo yo trato a mis hijos, cómo me muevo en mi trabajo, cómo me muevo en la calle cuando el chofer me contesta mal. Cuando voy a la verdulería y la verdulera está de mal humor y me contesta mal. ¿Sabe qué? Es fácil amar a quien nos quiere, hermanos, es fácil. Eso lo hacemos todos. Pero el desafío más grande que tiene un hijo de Dios, y cuando le cerramos la boca al enemigo, cuando nosotros podemos amar a aquellos que nos fallaron. Y no es fácil, no es fácil. Para eso nosotros necesitamos la ayuda de Dios, ¿amén? Mire, Deuteronomio también nos habla, perdón, Levítico 19, 1 dice, no, 19, 18, perdón. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea que Jesús no le estaba dando un mandamiento nuevo, él estaba repasando algo que ya estaba establecido en la ley de Moisés. Jesús no dijo nada nuevo acá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo no era algo nuevo, era algo que ya estaba en la ley. Era algo que ya estaba escrito. ¿Entienden? Fíjese, ahora vamos a ir a Primera de Juan, para que usted vea que esto no es mío, sino es palabra de Dios. Primera de Juan 3:15. ¿Sabe? El Señor me habló mucho en esto, ¿no? Y nosotros realmente debemos pensar, ¿no? Y corregir nuestra vida. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Palabra de Dios. Después dice en el 4:19. No, perdón, 4:8, está ahí al lado. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en mí no hay amor, y yo no puedo amar a nadie, porque no conocí a Dios, porque Él es amor. ¿Sí? En el 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Yo sé que hay cosas que son difíciles de perdonar. Y el perdón es algo difícil porque el amor te lleva al perdón. Y hay cosas que son muy difíciles y hay cosas que te llevan a un proceso. Te llevan a un proceso. Pero nosotros debemos disponer nuestro corazón y pedirle la ayuda al Señor para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere libres. Él nos ha llamado a vivir una vida y la verdadera libertad. Pero nosotros debemos también refrescar nuestra memoria e ir a la fuente del amor que es el Señor. Porque si el amor de Dios no está en mí, va a ser muy difícil que pueda amar a mi prójimo y que me pueda amar a mí misma. La palabra dice, no tengan más estima de ustedes de la que deban tener, pero tampoco una baja autoestima. Porque debemos entender que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza, y que el Señor nos ama. El Señor te ama como sos, como estás. Usted debe aceptarse. Sí, mire, una de las cosas que necesita un niño en una familia es ser amado, aceptado y valorado. Nosotros en Dios somos amados, aceptados y valorados. Amado porque dice la palabra que Él nos amó primero. Antes que usted conozca al Señor, ya el Señor lo amó muchos miles de años que dio su vida por usted. Él ya lo aceptó a usted como hijo, porque dice la palabra que Él nos adopta como hijos. Y Él nos da un valor, porque valemos cada gota de la sangre de Cristo. Cada gota de su sangre vale usted.
El Hijo de Dios dio su vida. Que el Señor ilumine nuestra mente para poder entender esta realidad. Quizás no vivimos, pero somos parte. Quizás nosotros no vimos a Cristo morir en la cruz y resucitar, pero el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron, y ahí estamos nosotros, hermanos. ¿Usted lo vio Jesús crucificado? ¿Lo vio resucitado? No, porque nacimos en otra época, pero esta es la época que el Señor quiso que usted naciera. Esta es la generación que el Señor quiso que usted naciera. Esta es la tierra, este es el tiempo. ¿Sabe que yo antes renegaba mucho con ese tema hasta que Dios me habló en esa área? Que este es el tiempo que Él quiso que yo nazca. Esta es la generación que yo tengo que predicar y este es el lugar en el cual yo debo estar. Y esto se lo digo a usted. Este es el tiempo, la generación y el lugar donde usted debe estar. El Señor así lo quiso. Porque ahí es donde Él lo va a usar. Pero nosotros no vimos nada de lo que pasó. Creemos por la fe. Por la fe creemos que Cristo murió y resucitó y creemos su sacrificio en la cruz. Por fe, hermano. Pero meditemos cómo estamos en esas áreas. ¿Amamos al Señor como Él nos pide? ¿Cómo estamos en esas áreas? ¿Está rendido todo nuestro ser al Señor? ¿O hay áreas todavía que debemos entregarles? ¿Estamos amando a nuestro prójimo como el Señor nos pide? Y si no podemos hacerle, pidamos ayuda al Señor para poder caminar como Él quiere. Ahora, si nosotros queremos caminar a nuestra manera, ya no tenemos que hacer tanto esfuerzo, ¿no? Pero si nosotros realmente queremos caminar como Él nos pide en su palabra, vamos a Él, vamos a la fuente del amor. Yo cuando hablaba esto que Dios es amor y Él es la fuente, yo meditaba y digo, tan llena de maldad estoy, tan llena de pecado, tanta falta de perdón, porque meditaba en mí, ¿no? Y reflexionaba en mi vida, ¿no? Y el Señor es todo lo opuesto a nosotros. Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón. Y nosotros a veces estamos tan cargados de tantas cosas. Necesitamos que el Señor nos transforme, hermano. Necesitamos que el Señor renueve nuestra mente, nuestro ser interior. Que Él nos guíe a caminar en su verdad para vivir una vida en victoria, hermano. Porque cuando el Señor gobierna todas las áreas de tu vida, vas a vivir una vida en victoria. Ya tus pensamientos no van a ser igual. Ya ahí va a reinar el Señor. Y vas a poder ir a Él y Él te va a direccionar en todo. Y Él te va a dar el sustento. Incluso el Señor te va a responder oraciones que ni siquiera se las hiciste. Pero Él sabía tu necesidad y Él te las va a responder. ¿Por qué? Porque lo hiciste el centro de tu vida. Que el Señor nos ayude a caminar como Él quiere que nosotros caminemos. No a nuestra manera. Yo no quiero caminar a la manera de Teresa, porque ya me he llevado muchas veces la pared por delante, por querer yo llevar a la manera mía las cosas, ¿no? Que el Señor nos ayude a caminar a su manera. Y aquello que no puedo soltar, no puedo perdonar, que yo pueda ir a Él, a la fuente del amor, para hacer un testimonio de Dios realmente. Amén. Lo invito a ponerse de pie, hermano. Si esta palabra llegó a su corazón.